Hola, soy Titi Y yo, Matías. y juntos hacemos Espacio Podcast. Un lugar donde podrás encontrar información importante, extra folleto y que te va a ayudar un montón en tu repaso de escuela sabática el sábado con tus amigos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Espacio Podcast. aplauso. Aplauso para ustedes. Bienvenida, gente, a nuestra última lección de este trimestre. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Llevamos para los 5 años haciendo Espacio Podcast. ¿Cómo estás, Titi? Yeah. Estoy súper bien, Matito. Val, quiero que se detenga la vida. No, Quiero bajarme, ¿por que me qué? devuelvan el pasaje. Quiero No, ¿por qué? ya otra vez volver a la prueba gratuita de la niñez, Paren la vida. donde cobro la garantía de esta cuestión, por favor. Qué bueno estar contigo nuevamente, Titi, y con ustedes. Que el Señor les bendiga. Es broma todo esto, ¿ah? Es broma. Es broma. Lo Amo mi reitero, vida. es broma. Amo mi vida. Estoy contento yo también. Gracias por preguntar, Titi. Sé que te lo preguntaste en tu corazón. Ay, Y sí. Mati, ¿cómo estás? me gusta compartir con ustedes, chicos. Me hacen feliz, me ponen muy contento. Vamos a leer los saludos que nos hayan dejado en las redes sociales. Me parece que hay uno en YouTube, Titi. Sí, tenemos un saludo en YouTube de Gedeón Ruiz. Dice, feliz sábado a todos los jóvenes adventistas y feliz día del joven adventista. ¡No, Mati! La semana pasada fue el día del joven adventista. ¡Qué sorpresa, verdad! No lo Sí, no sabíamos. olvidó. Que lo grabamos hace meses atrás, entonces. Lo Feliz siento. sábado del joven adventista. Feliz Para día del las joven personas que nos están adventista. escuchando atrasados. Y recordarles que se metan, porque esto se va a publicar el viernes. Van a ver los pretrimestrales para los espacios jóvenes en Sudamérica. Así que por favor entren al link que les manden su A joven. las 9. A las 9 en Chile. En Chile. Los de otros países estén atentos. De su uso. Y vamos a partir ya de lleno nuestra última lección. Se nos fue el trimestre, ya se nos viene Santiago. Así que voy a orar para partir con esta lección. Oremos ahí donde estén. Gracias, Señor, porque nos permites compartir esta lección, porque nos permite estudiar la Biblia juntitos. Díganos y acompáñanos. Te lo pedimos en el lindo nombre de Jesucristo. Amén. Ahora viene inicio. Vamos a ir concluyendo con el estudio de Hebreos en nuestra lección número 13, que lleva por título Permanezca el amor fraternal. Usted puede ver su folleto y está lleno de corazoncitos. ¿Por qué? Porque formamos parte de la familia del Rey. Somos hermanos y hermanas del sumo sacerdote que es Jesús. El autor de este libro no concibe a la audiencia como un simple grupo de personas que se ocupan de su salvación en una relación personal con Jesús, sino como una familia, un hogar que se salva. Junto a Pablo describe la obra de Jesús a nuestro favor como amor fraternal. Él no se avergüenza de llamarlos sus hermanos. Por este motivo, los creyentes deben hacer por los demás lo que Jesús hizo por ellos. Qué maravilloso ejemplo que tenemos con nuestro Dios, el mostrar este amor fraternal para con nuestros hermanos. El amor fraternal implica animarse unos a otros para que nadie se quede sin la gracia de Dios. Implica ser hospitalarios, implica visitar y apoyar a los prisioneros y a los que han sido víctimas de maltrato. Implica respetar el matrimonio, implica evitar la codicia, implica cuidar y obedecer a los líderes de la congregación e implica orar incluso por el mismo autor de la epístola. Esta es la maravillosa lección que se nos viene para ir concluyendo este bendecido folleto de Hebreos. Mati, tú tienes unos datos de alto impacto. Por supuesto, como esta lección trata, dice que hay que querernos con amor fraternal, de repente no es tan fácil, hay que aceptar, como el meme ese que dice, hay que respetar lo que cree la gente, dice, lo que cree la gente, los reptilianos. Respeto tu
en Tú el de- horóscopo. Claro. Respeto Respeto tu tu opinión equivocada. Eso. equivocada, claro. Entonces hay que quererse con amor fraternal, sabemos que es difícil, pero da un ejemplo más certero, ¿no? Así como a la familia. Imagínense cuánto yo he tenido que aguantar a la Titi, imagínense. Entonces, así con ese ejemplo práctico que les doy de mi vida, vamos a leer sobre familias emblemáticas. Miren, la lista que voy a dar se llama las familias más influyentes de la historia. Hay algunas que son conocidas, otras no tanto. Por ejemplo, los Kennedy. Los Kennedy, por lo menos medio siglo después del destino fatal de lo que le pasó a John F. Kennedy, a la familia aún marca tendencia. Incluso las mujeres como Rose Kennedy es una de las matriarcas más, de la familia considerada las mujeres que más sufrieron en el siglo XX. Imagínate, de sus 9 hijos, 6 tuvieron destinos trágicos. Joseph murió, Kathleen murió a los 4 meses después de haberse casado. Bueno, la muerte de John F. Kennedy y así varios más. Pero aún así son muy influyentes en Norteamérica. Los Clinton, así también, los mismos Clinton que conocen ustedes, de Hillary Clinton. Después de lo que pasó, ¿cierto? Con la historia de Mónica Lewinsky, todo digamos, la historia fea que pasó en la familia. Ella también fue candidata a presidente, o intentó ser candidata a presidente. Entonces, finalmente, uno de la familia más incluyente, no solamente Bill Clinton, sino que Hillary Clinton, que uno fue presidente y la otra después se tiró a presidente. O sea, algo muy, muy único, ¿no? Bueno, pasó en Argentina quizás, pero este es más mundialmente conocido. Otra familia que yo no conocía son los Slim. Slim es como la ropa, ¿no? Slim Fit. Los Slim Domit son herederos del mayor imperio de México. Mira, Carlos Slim Helú, o Elú, es descendiente de una familia de inmigrantes que son libaneses. O sea, ellos llegaron a México, no son de México. Son una de las personas más ricas de México. Se casó con una señora llamada Souyama Domit, y ahí salen los Slim Domit, ¿no? Y se casaron cuando eran muy chiquititos. Entonces formaron una gran familia y son muy conocidos. Carlos, Patricio, Marco Antonio, Soumaya, Vanessa y Joana. Son como 23 nietos, así que son bien conocidos. Y miren, y voy a ir terminando, pero esta me da alto cringe decirla. Pero la voy a decir. Pero me da alto cringe. Los Kardashian Jenner. Sabía. No puede ser que sean de la familia muy influyente. Pero bueno, todos lo conocen porque son no solamente influencers y tienen historias. Estuvo Kanye West ahí, o está, no sé si, en realidad no sé la historia. Pero también tienen un programa, un reality show, ¿no? Es el Keeping Up with the Kardashians. Que yo no sé cómo la gente ve esas cosas, pero son muy conocidas, ¿no? O sea, es difícil hoy día que alguien diga la Kardashian y no sepan o nunca la hayan escuchado. Y bueno, y para finalizar, los otros conocidos son muchas familias de gente de Hollywood, ¿ya? Pero vamos a hablar de los Douglas, que son conocidos por las películas, obviamente Kirk Douglas, Michael y Cameron Douglas son actores muy conocidos. Y uno de ellos murió cuando tenía 103 años. Así que son muy conocidos y una de las familias más influyentes de toda la historia. Entonces, así como ellos influyen, siendo familia, nosotros como fraternidad deberíamos influir también. Ahora viene, escribe. Vamos a comentar el texto bíblico de esta semana. Pueden abrir sus Biblias en Hebreos 13. Es todo el capítulo 13 el que vamos a meditar, pero yo voy a leer del 1 al 8. Dice así: Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por esta algunos hospedaron ángeles sin saberlo. Acordaos de los presos como si estuvieseis en cadenas junto con ellos, y de los afligidos, puesto que también vosotros estáis en el cuerpo. Honroso es para todos el matrimonio, y pura la relación conyugal, pero Dios juzgará a los fornicarios y a los adúlteros. Sean vuestras costumbres sin amor al dinero,
contentos con los que tenéis, ahora, porque Él mismo ha dicho, nunca te abandonaré ni jamás te desampararé. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi refugio y no temeré. ¿Qué me hará el hombre? Acordaos de vuestros dirigentes que os hablaron la palabra de Dios, considerando el éxito de su manera de vivir, imitad su fe. Y termina con el 8 que dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Mati, ¿cuál sería el comentario que tienes sobre este texto? Bueno, quizás recapitular, ¿no? Porque estamos terminando, entonces recapitular lo que hemos conversado todo este trimestre. Y es que Hebreos es un sermón hecho por Pablo a gente hebrea que no conocemos, pero que ya conocía mucho de la Biblia, entonces él ocupa toda esta historia bíblica para exponer lo mejor del universo. ¿Y cuál era? Bueno, Pablo tenía un tesorito, que él siempre compartía. ¿Cuál es ese tesorito, Titi? ¿Tú sabes? El tesoro que tenía Pablo que siempre compartía o que daba, que intentaba dar. ¿Sí? Ese tesorito se llama Jesús. Cada vez que le escribe una carta, él se dedica por lo menos un párrafo en hacer poesía y en hablar cosas esenciales sobre Jesús, y Hebreo es una de ellas. Entonces los primeros capítulos muestra quién es Jesús, ¿cierto? Bueno, tiene 4 secciones, ¿no? Donde se muestra a Jesús como Dios, Jesús como hombre, Jesús como sumo sacerdote, Jesús como mayor que los sumos sacerdotes, que Melquisedec incluso, y Jesús como sacrificio. Y aquí termina otra vez diciendo estas cosas, pero esta es la última sección, que es del 11 al 13, que es entonces, ya que entendemos estas cosas, entonces creer esto es vivir por fe. ¿Cómo? Y da el ejemplo, ¿no? En Hebreos 11, Hebreos 11 y 12. Y en el 13 hace el llamado final. ¿Y por qué yo les digo que esto es una exhortación? Porque él mismo lo dice, bueno, el 22. Dice, os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os es escrito brevemente. O sea, está diciendo que es una exhortación que está, ¿no? Incluso tiene una estructura como de sermón motivacional, ¿no? Y es muy interesante que él manda saludos de Italia, ¿eh? Porque dice el 24, saludos a todos vuestros pastores y a todos los santos, los de Italia os saludan. ¿Cómo habrá sido la Italia en ese entonces? ¿Cómo habrán comido lasaña? Y cuando Pablo termina, lo que quiere decir aquí en el último capítulo es algo muy esencial, y es que si tú eres una persona de fe, no importa la circunstancia, Dios estará contigo. Recuerda, esto es una verdad trascendental, ¿eh? Voy a terminar con esto. Esto es una verdad trascendental de la Biblia. El estar solo existe, ¿no? Porque Adán fue creado solo, pero la sensación de abandono es un engaño, te lo digo por experiencia propia. La sensación de abandono es una mentira satánica, porque tú nunca estás abandonado. Hasta Jesucristo sintió la sensación de abandono por culpa del pecado. Pero el mismo Corintios dice Pablo que hasta Dios mismo sufrió en la cruz con Jesús. Entonces, o estuvo con Jesús cuando sufrió en la cruz. Porque el abandono no es algo real. El Salmo dice, aunque aunque estuviera en las aras del alba o habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Aunque esté en el Seol y hiciere mi estrado, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Entonces, Pablo quiere hacerte saber eso. Quiere hacerte saber, Dios está contigo. No sé si lo hemos estudiado, ¿no? Pero en el Éxodo también está esta idea del que yo soy el que soy, que también se puede traducir yo estoy el que estoy, ¿no? Entonces esta interpretación de Dios no necesariamente significa que yo soy el que soy, sino que Él es el que siempre ha estado y siempre va a estar. Así que eso es lo que quiere decir Pablo al final. Para un hombre de fe, Dios siempre va a estar, siempre. Amén. Qué maravilloso. Me gusta que recalque tantas cosas lindas que tenemos que hacer por nuestros hermanos, por este amor que tenemos que tener hacia nuestro prójimo. O sea, el mismo Jesús dijo, este es el gran mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y se nos olvida muchas veces que tenemos que tener este amor por las demás personas, ya sea esta persona nos simpatice o no nos simpatice, o esta persona, no sé, no sea difícil de querer, por decirlo así. Nosotros tenemos que amar. Hablábamos de esto en una clase que tuve hace poquito de Biblia, que hay que amar a las personas por el simple hecho de ser personas, porque el Señor la creó, es su preciosa criatura.
Entonces nosotros tenemos que amar a esta persona. ¿Y cómo podemos demostrarle este amor? Aquí nos dan muchos ejemplos. Habla de la hospitalidad, habla de acordarse de los presos, ¿cierto? Habla de respetar el matrimonio, habla de que Dios los va a juzgar, que nosotros deberíamos buscar lo que el Señor nomás pide. Habla de que el Señor está con nosotros, ¿cierto? Que tenemos que ser felices con lo que tenemos, pensando en esto, en que el Señor está con nosotros, en que Él, si cuida a las aves, también va a cuidar de nosotros, ¿cierto? Y me llama la atención de que antes estas palabras quizá tenían otro significado, otro sentido, porque vivíamos en culturas distintas, antiguamente no existía tanto hotel, yo me imagino las posadas deberían haber sido pocas, entonces cuando hablaban de ser hospitalarios era porque el extranjero de verdad estaba llegando a un lugar en el que no tenía dónde posar su cabeza. Entonces realmente esta persona tenía un problema. Y imagínense que yo creo que tanto antes como ahora la gente es muy desconfiada. No creo que nosotros, así, viendo a alguien en la calle le diríamos, oye, ¿sabes qué? Te veo complicado, yo tengo una cama en mi casa. No, ¿cierto? Uno no lo hace con cualquier persona porque hay mucha desconfianza, porque la gente está muy mala, esa es la verdad. Pero, ¿qué dice el Señor a pesar de eso? Sean hospitalarios. Bríndenle ayuda a estas personas que la necesitan. Vean a su prójimo. El Señor nos mostró la parábola. ¿Quién era su prójimo? El que necesitaba ayuda, ¿cierto? También Si por causa de la destacar... maldad, el amor de Ajá. muchos se enfriará, dice la Biblia. Ujú, claramente, ¿cierto? Imagínate, ni las familias se respetan, ya no hay respeto entre los padres y los hijos. Tan profético, ¿ah? Exacto. Ujú, Entonces, hoy día, quizás más que nunca, es más difícil ser hospitalario o cumplir esto. Yo siempre reflexiono en eso, ¿ah? ujú. De que, o sea, hay que amarnos a nosotros. Pero qué difícil, hay gente que lo hace, lo pone complicado. Uno quiere querer a la gente, pero a la gente uno le pone complicado. Se la pone Cuando difícil. mi prójimo me pone difícil el amarlo. Sí, me acuerdo que una vez estaba viendo la tele y dijeron como que iban a dar una película como cristiana, así, no sé. No era Ajá. cristiana, pero ellos dijeron que sí. Y partió y la niña le decía como que tienes que querer al Señor, le decía. Y Laura decía, pero no quiero. Tienes que quererlo. Y le tiró la Biblia por la cabeza a la niña. Y la niña cayó No. así de medio. No era cristiana la película, pero la saqué ahí. Pero hay veces que hay gente que la pone difícil. Hay gente que también lo fuerza, ¿no? Porque hay que forzarlo. Eso. Oye, que otra cosa maravillosa de ser hospitalarios es que algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. ¿Se imagina usted que sin pensarlo le habrá ayudado a alguien y esa persona realmente era un ángel en su vida? O sea, le pasó a Abraham, le pasó a Lot, le pasó a Gedeón, a Manoa, le pasó a bastantes personas. Significa que, o sea, no es como tienen que hacerlo por eso. Pero esto pasó realmente. Personas sin saberlo hospedaron ángeles. Nosotros deberíamos actuar de la misma manera siempre. Deberíamos ser hospitalarios con todas las personas, ¿cierto? Y atender a los presos es otra actividad también súper importante. Es considerado súper importante porque ellos también necesitan ayuda. Ellos también están pasando por un momento difícil. Imagínense, yo me imagino que todos hemos pasado por nuestros altos y bajos, pero acuérdense de los bajos. Acuérdense de los momentos en que era difícil ver la luz, en los que no había alguien diciéndonos que podíamos o que el Señor nos perdonaba, nos sumíamos en nuestros pensamientos. Yo me imagino que las personitas en la cárcel necesitan a alguien que les diga que
el Señor está preocupado por ellos. Que el Señor, a pesar de lo feo que hayan hecho, si ellos quieren, el Señor les puede dar la gracia que ellos necesitan y pueden recibir perdón. Imagínense, hablaba con unos amigos sobre el paralítico que Jesús sanó. Y nos llamaba la atención de que el Señor no sanó su enfermedad al principio. Lo primero que hizo fue perdonarle sus pecados. Y era porque él sabía que el paralítico estaba angustiado. Él de verdad quería el perdón del Señor por su vida, ¿cierto? Bueno, ya. Ese fue el comentario. Gracias, muchas gracias. Ahora viene asimila. En la práctica, ofrecer hospitalidad implica compartir nuestras posesiones con los demás y sufrir con otros, que es lo que Jesús hizo por nosotros. Este amor fraternal hacia los encarcelados no solo significaba que los creyentes debían recordar a los prisioneros en sus oraciones, sino también brindarles alivio mediante su apoyo material y emocional. Existía el riesgo de negligencia deliberada hacia los presos. Aquellos que brindaban apoyo material y emocional a los condenados por la sociedad eran identificados con ellos, en cierto sentido se convertían en socios de ellos y se volvían vulnerables al abuso social. Imagínense que estaban apoyando a alguien que estaba preso y no estaba y por hacer cosas buenas. Entonces se volvían vulnerables a este abuso. Les recuerda el apoyo, esto les recuerda el apoyo que ellos mismos brindaron a sus hermanos encarcelados en el pasado, en Hebreos, y ellos se habían convertido en compañeros o ayudadores de aquellos que habían estado expuestos públicamente al insulto y a la persecución. Imagínense que también habían presos que no estaban ahí por haber hecho cosas malas, sino solamente por elegir a Cristo como su Salvador, como le pasó a Pablo, ¿cierto? Y finalmente recalcar esto, que cuando dice ellos también están en el cuerpo, es porque somos parte de una familia, ¿cierto? Y todos tenemos que estar al tanto de lo que está pasando con nuestros hermanos cristianos y con los seguidores de Cristo y apoyarnos mutuamente. Así que eso por la parte práctica. No sé, Mati, ¿se te ocurre alguna manera de seguir estos consejos, pero actualmente? No sé, lo veo difícil, pero hoy día todos los consejos que da Pablo acerca de la fraternidad, el cuidado de los hermanos, sobre todo en un contexto de guerra. ¿Qué puedo hacer en un contexto de guerra? Dietrich Bonhoeffer es un buen ejemplo, que él estaba en Alemania y todos se arrancaron, ¿no? Incluso habían varios teólogos que se hacían conocidos por la intelectualidad, pero Dietrich Bonhoeffer se quedó en Alemania, que eso fue el punto de diferencia de Dietrich. No solo era un gran teólogo intelectual, sino que cuando se fue, él dijo, no puedo estar lejos de mi pueblo. Y él volvió a ayudar a la gente y murió en el martirio en la guerra, así que él yo creo que hubiera estado en la lista de los hombres. Ahora viene aplica. En los Hechos de los Apóstoles hay una cita que dice así: después que descendió el Espíritu Santo, cuando los discípulos salieron a proclamar al Salvador viviente, su único deseo era la salvación de las almas. Se regocijaban en la dulzura de la comunión con los santos, eran compasivos, considerados, abnegados, dispuestos a hacer cualquier sacrificio por la causa de la verdad. En su asociación diaria revelaban el amor que Cristo les había enseñado. Por medio de las palabras y hechos desinteresados, se esforzaban por despertar ese sentimiento en otros corazones. No amemos de palabra, escribe el apóstol,
sino de obra y en verdad. La perfección del carácter cristiano se obtiene cuando el impulso de ayudar y beneficiar a otros brota constantemente de su interior. Cuando una atmósfera de tal amor rodea el alma del creyente, produce un sabor de vida para vida y permite que Dios bendiga su trabajo. Amén. Amén. Hay que pedir el Espíritu Santo, ya que hasta los malos padres dan buenas dádivas con los hijos. ¿Cuánto más? Nosotros, si el Señor nos da el Espíritu Santo, quizás, ¿qué podemos hacer? Bien, hemos finalizado un trimestre, otro trimestre. ¿Cuánto llevamos ya? Llevamos año y medio, parece. No Algo sé. así. Bueno, habrá que celebrar el próximo año. Vamos a dar la casilla para que nos manden regalitos. Estamos finalizando este espacio podcast. Le agradecemos a todos siempre su audiencia. Fue un placer haber estudiado con usted este folleto de Bereos. Ahora se nos viene el de Santiago. Sí, quiero recordarles que todos nuestros materiales están en Ministerio Joven Unión Chilena y Jóvenes Adventistas Oficial en YouTube, tanto como en Instagram. El Spotify estamos, ya les dijimos, hemos mandado correos, hemos intentado solucionar, pero muchos problemas, muchos dramas. Queremos volver a Spotify, pero no nos permite. Son gratuitos los podcasts en Spotify, ¿sí? Entonces no hay, solo alegar de que van al servicio técnico. Me recuerda a unas compañías de teléfono de aquí en Chile. Bien, Titi, ¿cómo se llama la lección de esta próxima semana? Empezamos con una lección que se llama Es una alegría caer. Muy bien. Ya, ok. Vamos a ver qué querrá decir este autor o qué querrá enseñarnos. Muchas gracias por escuchar este trimestre. Les damos la bienvenida al nuevo trimestre. Recuerden entrar el viernes ahí pretrimestral. ¿Ya? Estar en el pretrimestral, sobre todo ustedes los maestros. ¿Ya? Que el Señor les bendiga. Que tengan una linda semana. Recuerden estudiar su folleto de escuela sabática. Y nos escuchamos en un nuevo espacio podcast. Chao. ¡Chao!